Estoy hasta acá de deudas. Así te despiertas cada mañana. Las deudas ya no te dejan ni dormir bien. Esta es la conversación que te va a sacar y abrir los ojos ante unas posibilidades que no conocías. La bancarrota no es tan mala como parece, porque sí, tiene muy mala reputación, es cierto, pero te traigo a dos expertas que nos lo van a explicar en 1, 2, 3. Quédate para escuchar esta conversación con Jessica y con Haven Del Pino de Del Pino en Granados Law. Esto es Ginalogía. Las opiniones expresadas por los invitados en este espacio son exclusivamente suyas y no reflejan necesariamente las opiniones o creencias de Gina Ulmos y el podcast Ginalogía. Muchas felicidades por todo lo que han logrado. Ustedes son de las abogadas en bancarrota más famosas en el sur de la Florida y más allá. Tengo muchas preguntas para ustedes, chicas, y con todo respeto les llamo chicas porque son Así muy mismo. jóvenes y estoy segura que mi audiencia quiere saber más de la relación de la bancarrota. Yo hablo mucho de amor, hablo mucho de pareja también. Sabemos que Del hogar. del hogar tiene mucho que ver los problemas económicos, desgraciadamente, con los que nos estamos enfrentando ahorita. A veces no le vemos solución. La bancarrota puede ser esa luz al final del túnel, Haven. Así mismo es, Gina. Siempre es un gusto estar aquí y gusto en ¡Ayuda! verte. ¡Qué lindo! Jessica y yo siempre estamos hablando, vemos tu podcast y nos encanta la información que siempre das al público. So, es un gusto estar aquí contigo. Qué bueno. Pero así es, Gina, te cuento que la bancarrota en la casa, en el hogar, afecta las finanzas entre parejas, los niños, las finanzas cubriendo los gastos de la casa, cuando uno no puede pagar su propia vivienda, las cuentas de la casa, la comida, y ahí vienen los problemas. Pero la bancarrota es la herramienta para ayudar esa relación de la familia, para empezar de nuevo un comienzo financiero. Así mismo. Sabes que sí, hemos oído a muchas personas hablar de la bancarrota, pero de alguna manera nos han puesto en la cabeza de que es algo de mala reputación. Pero es que, ¿cómo le explicamos a la gente que eso te va a dejar dormir? ¿Qué es la solución? ¿Cuántas personas no llegan? Y llegan con temor. Sí. Gina, llegan a la oficina y están hablando en voz baja. Y yo, ¿pero por qué estás hablando bajito? Aquí no hay... O no quiero que mi esposo o mi esposa sepa, por favor, hay manera que ellos se van a enterar. No quiero. Están atormentados con las llamadas, no pueden dormir. Y cuando nosotros tenemos la consulta, le explicamos que en sí es una solución. Qué paz, qué alivio, pueden dormir. Abogada, gracias. Esta noche al final voy a dormir. ¿Quién puede pedir una bancarrota? Estoy pensando en esas personas que, como dices, ya, las llamadas de los cobradores no lo dejan dormir. Pero, ¿qué tengo que ver? ¿Qué me tiene que dar en la frente para decir, ok, ya tengo que tomar esta solución? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuáles son las personas que podrían ya tomar esta opción? Yo diría que una buena, para darte cuenta, el que no puede pagar sus deudas. Ya lo que estás ganando, tus ingresos no son suficientes para pagar el mínimo de tus tarjetas. ¿Okay? A veces me dicen, es que yo puedo seguir unos meses pagando el mínimo, pero eso no es suficiente. ¿Qué te va a hacer el mínimo? El interés sigue subiendo. O sea, si te ves ya en afectado con tu familia, estás trabajando solo para pagar tus deudas. No puedes pagar tus cosas básicas, la comida, las cosas de los niños, la escuela. Ese fuera un buen momento. Pero hay una cantidad de decir, bueno, cuando ya tengas $1 millón en deudas, o es una idea errónea. Es cómico que dices si hay una cantidad específica. Cada casa es diferente. Tenemos la madre soltera que está viviendo de beneficios sin ayuda y la cantidad para esa persona puede ser $10,000. Tenemos una persona que tiene un buen trabajo, gana $100,000 al año,
pero debe 50,000, 60,000 dólares y es casi más de la mitad de lo que se gana y necesita salir adelante. So, es diferente, cada caso es distinto. Ahora, mencionabas que la pareja llega temerosa de que su marido o su esposa se enteren. Se van a enterar si están casados o se puede ocultar. Se van a enterar si no pagan la deuda y te tocan la puerta y tu pareja está ahí para recibir la demanda. Y la razón que me gusta decir esa historia es porque realmente nos pasó a una clienta. Ella estaba tratando de hacer una consolidación de deuda porque ella no quería hacer bancarrota para que su pareja no se enterara. Cuando uno hace la bancarrota, la pareja no tiene que entrar en el caso, sino que es un proceso que hay que declarar el ingreso del hogar. Sí hay que demostrar los ingresos de la casa. Pero la otra persona, si no tiene que declararse en bancarrota, no tiene que entrar, puede quedarse fuera. ¿Qué sucede? Esta señora trata de hacer una consolidación, cual sabemos que las consolidaciones realmente no funcionan al final, para evitar que su pareja se entera. Y llevaba 18 meses pagando, no sé si eran 400, 500 dólares, y dice que llegó en llanto, que creo que fue American Express, le tocó la puerta y le sirvió la demanda porque la consolidación no frena esas demandas. Y el único que estaba era la esposa. ¡Ay, no! Y fue el que recibió la demanda. No, imagínate. Y sabemos la importancia de que estos problemas se hagan en pareja. Sería lo ideal, pero me están diciendo que quizá tu pareja no podría, o podrías como que evitarle conocer ese dato de que tú personalmente te estás yendo en bancarrota y a tu pareja no le afectaría su crédito. No le afectaría, la pareja no, ni siquiera necesitamos el número de social. Pero sí. porque están legalmente casados, viviendo debajo del mismo hogar. No es decir que estés legalmente casado y tienen que incluir la información de ambos, porque hay personas que están casados, pero separados. Sí, ya ahí no es verdad. necesitaríamos la información, pero si viven juntos, comparten los gastos de la casa, necesitamos saber los ingresos de esa casa para la bancarrota. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que puedo meter en la bancarrota? ¿Todo? ¿Mi cirugía plástica de la semana pasada? No, te los prometo. Yo conozco a alguien que no soy yo, que dijo, me voy a ir en bancarrota, pues total, así meto el viaje, meto el crucero, la cirugía de hace 2 meses. No, realmente eso sería mala fe. ¿Por qué? Porque la intención ahí es que recientemente No tenías adquirí- intención de pagarla, adquiriste Exacto. la deuda y no la intención. Y la intención es lo importante. O sea, se puede incluir tarjetas de crédito, préstamos personales, biles médicos, pero con la intención, no que sacaste la deuda el mes pasado, hace 2 meses, nunca planeaste en pagarla. Y eso es lo primero que te van a preguntar en la corte, es qué intención tenías. Por ejemplo, si no estás trabajando, ¿qué haces adquiriendo deudas? No hay manera de pagar esa deuda. Y a veces hay explicaciones, por eso es tan importante, porque que uno se siente, ¿verdad? Y vea su caso con un abogado, porque muchas veces, si yo pierdo mi trabajo o tengo una enfermedad, yo voy a vivirte el crédito. Y nos dicen, Sí. mi amiguito entró la cirugía, mi amiguita se hizo la cirugía, entró la deuda, pero tu amiguita tuvo problemas de salud, fue por la espalda, todos los casos son diferentes. O cuando O me dicen, perdió su trabajo. mi vecino hizo esto y a él le fue bien, es importante O hablar se con un abogado. divorció y el cambio de vida es lo que después que tu amiguita Exacto. se hizo la cirugía, no sé por qué se divorció después de la cirugía. Ya esa es otra cosa. Causó que quede en una que tenga que hacer una bancarrota porque las cosas le cambiaron en la vida. Entonces, y nosotros vamos a evaluar todo eso. Y el juez también, o sea, y la corte Sí, también, o sea, claro. también hay que, como dices, actuar de buena fe. Exacto. Mencionaste divorcios. ¿Qué tal que mi pareja y yo, mi esposo y yo nos vamos a bancarrota, pero al mismo tiempo estamos en esa duda de si divorciarnos o no? ¿Cómo afecta en el medio esta situación de un divorcio en el medio de una bancarrota? Durante ese proceso es muy importante porque todo eso tiene su estrategia. Si el divorcio es de mutuo acuerdo, se puede ser junto. Recuérdate que si uno legalmente aún está casado,
aunque estés en el proceso de divorciándote, pueden entrar y liquidar sus deudas juntas. Si no están de mutuo acuerdo o no se quieren hablar y están en su proceso de divorcio, cada uno tiene su derecho de hacer su bancarrota independientemente. Ahora, si hay posiblemente una orden de obligar una de las personas en la pareja de pagar o cubrir, una bancarrota va a ayudar la posición en el divorcio porque puede demostrar al juez de la corte familiar que aunque esta persona está exigiendo X cantidad de ayuda, esta persona no tiene, la otra persona no tiene la habilidad, si incluso está haciendo una bancarrota. Todo eso lleva su estrategia. Yo he trabajado muchas veces junto con el abogado del caso de familia para poder guiarnos y hemos logrado éxito en ciertas razones y en ciertas formas dependiendo del caso del cliente. Ahora, uno de los mitos o informaciones erróneas que tenemos de la bancarrota es que no vamos a pagar nada. Ya, vete a bancarrota, ya no vas a pagar. ¿Es cierto, Jessica? No, no es cierto, Gina. Una bancarrota. Puede ser. Puede ser, pero igual no siempre. No son todos los casos. Hay veces que sí tienes que repagar esa deuda en un capítulo 13. Depende en tu situación financiera, cuánto estás ganando, depende en tus bienes. Hay muchos factores que hay que tomar en cuenta antes que pares de pagar tus tarjetas, antes que decidas hacer bancarrota, porque hay una liquidación de deuda, que es un capítulo así. Ese es el que todo el mundo dice, yo quiero ese. Caminan a la oficina, esa abogada, este es el que yo quiero. Y yo sí, yo te entiendo, pero no me califica. Si yo te pongo en ese, vas a perder tu bote, tu carro, tu jet ski, ¿me entiendes? ¿Cómo pueden tener bote, jet ski, todo y irse a bancarrota? ¿Cómo no puedo hacerlo si mi vecino? ¿Y por qué yo no? Si yo tengo un camión, pero mi vecino con su camión, todo es diferente, todos los casos. Es como si llego al médico con un dolor en el pie y le digo, yo quiero que me operes el tobillo. Solo el tobillo, pero no aquí. Médico, pero bueno, el problema es que cuando veo la radiografía, estoy viendo que tal vez el dedo grande también tiene impacto. O sea, tienen que dejar que se evalúe. Exacto. No es lo que tú quieras, es lo que califiques. Y para proteger todos tus bienes, es lo importante al final del día. Lo último que quieres es perder todo lo que has hecho, el trabajo que has hecho, el esfuerzo que has hecho, todo lo que has podido comprar por estas deudas. Es verdad, y parte del sueño americano y totalmente comprobado es que la mayoría de los estadounidenses toman la propiedad, su casa, su real estate, como su mayor tesoro. Digamos como que ya compré la casa. Ahora, irte a bancarrota podría poner en juego perder tu casa. Si no lo haces correctamente, sí. Y lo hemos visto. Hay personas que han ido con otros abogados o lo han presentado solo y no han sabido la ley. La bancarrota protege tu homestead, tu casa primaria. Eso es bien importante. Okay. Y la Florida tiene una de las más grandes protección para esa vivienda. Sí, nosotros somos tenemos ese beneficio que muchos otros estados no lo tienen. Por ejemplo, California te da cierta cantidad, pero aquí en la Florida tenemos una exención muy enorme que podemos proteger nuestra vivienda primaria. Es importante que se asesoren, Gina, porque si vas a un abogado que no sabe lo que está haciendo, puedes arriesgarte dependiendo cuándo compraste esa casa o si no la estás declarando como tu homestead. ¿Qué tiempo vives ahí? Hay muchos factores. Y si, por ejemplo, tengo una casa donde resido, que es mi homestead, pero también tengo algunas propiedades de inversión. O un lote. Ajá, yo tengo un terreno. Se me olvidó el lote. Se me olvidó. A ver, cuéntenme. ¿Y por cuánto lo compraste? Unos $100,000. No vale. Ok, vamos a hablar de eso. ¿Cómo afecta? Ese terreno adicional ya es un bien con un valor. Lo primero que yo voy a hacer, o Jessica va a decir, es vamos a tasarlo. Yo necesito saber, no la opinión suya. No, pero eso ahora mismo en el mercado. Mi amiguito lo vendió por 50,000. Eso no vale tanto. Pero usted lo compró en 100. Y como usted sabe, hiciste una tasación. No sé. Eso vamos a hacerlo. Y tenemos personas certificadas que te podemos dar recomendaciones y van y dan una evaluación con la tasación. Ese es el plan de pago, Gina, que estábamos hablando. Si, por ejemplo, tus bienes, no la casa principal, esa no cuenta, tus bienes valen 50,000 y tu deuda son de 300,000, vas a pagar un plan de pago, vamos a proponer 50,000 en 3 a 5 años. Y
posiblemente te puedes deshacer de todos los 300,000 y pico que debes en el Y te quedas ejecutivo. con tu terreno. Te quedas con todo, pagas solamente el valor de esos bienes. Pagas el valor de Los bienes, no lo que debes, el valor de los No bienes. de la casa primaria, pero bienes adicionales. Vamos a clarificar. Ok, entonces. Eso si es para usted- las personas que tienen el bote, el jet ski, el lote. El camión, ahora Dios estamos mío, viendo... pero es que, ¿sabes qué? Parte del problema también es que no sabemos vivir con nuestros propios recursos. Ustedes saben que yo, bueno, estoy empezando mi vida como freelance, ¿verdad? Sí. Y gracias a Dios me he dado cuenta que gracias a que he llevado una vida ordenada en mis Gracias a finanzas, Dios. pues no estoy desesperada tomando estas alternativas, que no está mal, pero yo veo que hay gente que suelta tarjetas como si fuera, que no hay esa educación, ¿no? Yo entiendo que es una gran herramienta, pero ustedes se han encontrado con personas que de verdad ridículamente quieren irse una tras otra banca. ¿Se puede irse una tras otra? Sí se puede. Y hay protecciones. Desafortunadamente, hay personas que tienen enfermedades, hay personas que les gustan jugar en el casino o en juegos, hay personas que no tienen la educación. Caballeros, estamos viendo la inflación de las tarjetas de crédito y no tienen la educación financiera de ver, a veces se les sale de las manos. Pero aunque la tengan, hay etapas en la vida, enfermedades, pierdes el trabajo, pierdes a un familiar, te divorcias. Esas etapas de la vida la vemos con los clientes que hace 10 años los ayudamos y ahora le La pasaron pandemia otra cosa. pasó Exacto. y otras cosas sucedieron. Sí. se A veces no es divorciaron. manejar el dinero, a veces que pasan cosas que no puedes Y controlar. es como un domino effect, ¿verdad? Sí, Eso total. viene, como me dicen, lo vengo arrastrando desde la pandemia o lo vengo arrastrando cuando se me enfermó mi hija y tenía que buscar cómo ayudarla y de ahí a raíz de eso y así. Y hay que tomar acción. O sea, y una de las acciones es, bueno, contactar a Del Pino y Granados. Del Pino en Granados, ustedes tienen su website, tienen un gran equipo de trabajo. ¿Cuál sería esa primera, digamos que esa primera ventana de tiempo que la gente necesita para decir, ok, ya estoy relajada? O sea, llegan con ustedes y al cuánto tiempo ellos ven el cambio de, por lo menos ya las cartas no están llegando, ya no me están llamando a cada momento y empiezo a sentir como que calma, ya se fueron el ataque de pánico. Es automático cuando se presenta esa bancarrota. Nosotros notificamos electrónicamente a todos los acreedores listados en esa petición. Y todo frena al momento, sea una venta de la casa en la subasta, sea una demanda, sea una orden de embargo en tu cuenta de banco o tu cheque en su salario. Todo tipo de protecciones entra automáticamente. Es la gran protección que da la bancarrota. ¿Cuál sería esa cosa que ustedes dicen, no, eso no puede entrar dentro de una bancarrota? O sea, ¿qué gasto? Bueno, vamos a hablar de los tipos, las diferentes deudas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un préstamo con el carro, yo no puedo liquidar ese préstamo porque ese carro está asegurando esa deuda, es el colateral, igual que mi casa. Al contrario, si tengo una deuda porque me hice una cirugía y está en una tarjeta de crédito o un préstamo personal, esa tipo de deuda no es asegurada y se puede eliminar, se puede liquidar. Como mismo los impuestos del gobierno, dependiendo hace cuántos años se declararon, ya no son prioridad y se pueden descargar completamente. La bancarrota tiene muchas cosas, pero son leyes y hay que asesorarse con un profesional porque si uno decide hacerlo solo, claro, todo el mundo puede tratar de hacer su propia cirugía, su propio tratamiento, pero corres el riesgo, como estaba diciendo Jessica. Hay riesgos que puede estar en una posición peor por no saber las leyes que lleva la bancarrota. Para una persona indocumentada que ha trabajado en Estados Unidos, tiene un TIN number, ¿no? Tax ID. ¿Sí? ¿Eso es posible? Sí,
Muy buena pregunta. Acabamos de tener ese caso la semana pasada. Sí. Cuéntame. Hemos tenido varios. Uno de ellos era para salvar su casa. Pudo comprar casa el señor aquí en los Estados Unidos hace años con su número de ni tax vive ID. aquí. Sí. Y la bancarrota es para salvar su casa. Se atrasó desafortunadamente con los pagos y lo estamos modificando. Pudimos modificar el préstamo. También se puede poner al día en una bancarrota. Los otros casos, los más comunes, son para deudas. Adquieren deudas con su tax ID. Igual que como si Tarjetas tuvieran de un crédito, social. Es lo préstamos mismo. personales Sí. están junto a ese tax ID y ese tax ID es el que hace Y la vuelven a quiebra. empezar de cero con su tax ID. Hay gente que está tomando medidas drásticas con las nuevas leyes de inmigración. Y están con mucho miedo. Exacto. A mí me Cuéntame. preguntaron si yo voy a corte de bancarrota, ¿me llevan para mi país? La suerte es que es por Zoom, es por videollamada. Ok. Lo bueno es que la Corte de la Bancarrota no impacta el estatus inmigratorio. No tiene que ver una con la cosa no otra. tiene que ver con la otra. Incluso cuando uno aplica para su proceso migratorio, no te preguntan si han hecho bancarrota. Una de las cosas que es claro, debes de estar presentando tus taxes para la bancarrota y también si estás pidiendo a alguien para ayudarlo en su proceso migratorio, porque si uno no trabaja, ¿cómo vas a poder reclamar a esa persona? Claro. Y ambos O para hacerte ciudadano, residente, necesita Correcto, todos los taxes. correcto. Pero no te afecta. tu proceso inmigratorio, una cosa no tiene que ver con la otra. Claro, porque las cosas han cambiado drásticamente y a lo que iba es que sé de gente y he visto casos en redes sociales que están yéndose a su país, ¿no? Sí. Y sueltan todo acá. ¿Han sabido de algún caso extremo de ese tipo? O sea, ¿qué pasa con sus deudas, por ejemplo? ¿Se va y ya? El problema ahí, Gina, es que si esa persona regresa en algún momento, las deudas están aquí, los acreedores van a demandarlo, van a ganar las demandas, no se borran. Si tienen propiedades aquí, le pueden poner links a las propiedades, van a Si seguir. tienen cuentas aquí o están recibiendo algo de aquí. Ahora, claro, si se van y nunca vuelvan a regresar con ningún tipo de conexión, Lo dudo, pero bueno. tal vez no le vas a impactar, pero al contrario, si en algún momento quieres volver a regresar, quieres hacer alguna transacción, quieres abrir alguna cuenta, algo, vas a tener esa Y situación. peor, porque las deudas no paran, el interés siguen acumulándose. Si recibes demanda, ahora estás pagando los fees de corte, los fees de abogado, Todo va todo. incrementando. O sea, si te fuiste con 10,000 y regresas en 10 años, puede ser que esté a 30, 40, va a seguir la deuda, porque te fuiste no para. Oye, es súper importante para todas las personas que voluntariamente se están yendo a sus países, porque la cosa está muy difícil, pero que tal vez un poco irresponsablemente, y no los juzgo porque cada quien tiene sus propias pesadillas y sombras, se van y creen como que eso ya nadie me encuentra, y va a ser algo que los puede perseguir. Sí. Es igual que los carros, estábamos hablando de eso hoy. Uno piensa, yo entregué el carro voluntariamente, ya me quedé. quité el problema. O sea, problema. debía el carro, le debía No podía todavía al pagarlo. dealer 3 años. Pero se lo di al dealer, Yo le voluntariamente. entregué las llaves, abogada. Yo no entiendo por qué tengo esto. Esta demanda. Te llega la deuda, la deficiencia, después que lo venden en la subasta. Y eso lo vemos mucho. Igual que la casa, a veces venden. Es una reposición voluntaria, pero es una reposición y posiblemente tienes una deficiencia por la deuda. Igual, estás claro. sin carro y aún tienes obligación de pagar. O sea, usted sacó su carro último modelo, a los 6 meses dice, ay, ya no me alcanza, déjalo, voy a devolver al dealer. Sí. Pero el dealer va a una subasta y lo vende en lugar de los 35,000 que Por mucho a ti menos. te salió, lo vendió en 25. Esos $10,000 Bien. son tu responsabilidad. Responsabilidad. Y la gente como que, ¿y por qué? ¿Y por qué yo? igual que la casa, pierdes una casa en foreclosure, estaba upside down, le debes dinero, igual la deuda puede venir a ti. Puede tener una deficiencia que te puede seguir. Ahora, ya que me acerqué a ustedes, a su agencia, a su bufete de abogados, ¿en cuánto tiempo puedo restablecer mi crédito? Mi crédito se va hasta abajo del agua. ¿Cuánto estamos hablando de que se va a afectar mi crédito? Un número, por decirte. Muchas veces personas tienen el pensamiento que no van a volver a tener crédito. Oh my God, 7 años. No, Gina. Tenemos Es un clientes mito.
que 8 o 9 meses después de concluir su capítulo 7 ya tienen ofertas de tarjetas de crédito. Hemos visto 12 meses después han podido comprar casa. O Pero, café de nuevo, chino. todo depende caso en caso, pero no hay que esperar los 7 años, que es lo más reconocido. Definitivamente demuestra que hiciste una bancarrota, se te neutralizó tu crédito, Ok. pero ahora el debt to income ratio, como le dicen, ahora no tengo deuda, estoy ganando X cantidad y califico. Claro. Claro. Ahora, háblame del famosísimo credit score. ¿Cuál vendría siendo un puntaje de crédito saludable en donde las tarjetas y todas estas personas o bancos dicen, esta es una persona con credibilidad crediticia? Te cuento que lo que yo he visto personalmente, y depende, el mínimo unos 670, 670. pero yo diría que el sweet spot, o sea, el puntaje 700. 700. Sí, pero no tienes que ser 800, 700. Con tampoco 700 así. puntos de crédito, tú ya puedes empezar a recibir esas tarjetas de crédito. Ya puede. ¿Y qué sería lo más saludable? O sea, ya me fui a bancarrota. ¿Cómo puedo recuperarme? Yo siempre recomiendo, porque cuando yo llegué a este país de Cuba, fui al banco y cogí una tarjeta asegurada. So, yo siempre le digo a los clientes, si después de la bancarrota ve que no te llega ninguna, toma acción. Oh, Ve a Wells Fargo, el banco que te guste, Ajá. $500, $300, das el dinero, coges una tarjeta asegurada, usas tu mismo dinero y vas mejorando tu crédito poco a poco. Ahí te van a empezar a llegar las tarjetas, vas a poder mejorar más rápido. Para los jóvenes que probablemente nos están viendo o si tú eres mamá de adolescentes, yo tengo una, bueno, ya no son adolescentes, pero igual, y mira que son bien juiciosas, como dicen por ahí, a la hora de sus tarjetas de crédito, que a los 18 años en este país ya te las empiezan a ofrecer. A los 18. Yo tenía una tarjeta desde los 15 años. Imagínate. Y todavía la tengo. Yo también, la Wow. asegurada que estoy diciendo. ¡Wow! Capital One. Bueno, para que sepan, papás, cuando, por ejemplo, pues, no sé, premiamos a nuestros hijos, porque es un premio y un privilegio que tus padres te puedan y yo dar. fui un poco irresponsable. No me fui muy de ahí, pero yo recuerdo que, oh my God, me compré este disco nuevo y si mis padres se enteran, ok, no puedo pagar el mínimo este mes, pero el próximo mes sí no pago. Y yo tenía 16 añitos. Imagínate. Y nadie en la escuela nos habla de la responsabilidad financiera. Para los papás que quieran empezar con sus hijos a decirles, hey, esta tarjeta funciona así y se paga así. ¿Cuáles Y serían lleva estos interés. temas? ¿Qué es un Exacto, interés? Cuéntanos. ¿Cómo te aplica? Si pagas tarde, esta es la penalidad. Yo pienso que esas conversaciones son Sí, sumamente sumamente, importantes. sí. Debemos escribir un libro. Sí, sí, no, de Para verdad. ¿Ya? No, y ya. Y el crédito a Gina. ¿Vieron? La primera página. Les hago el prólogo. Dedicated a Gina. No, de verdad, porque digo, si se ponen a escribir esos libros, entonces ya no va a haber bancarrotas. Pero vamos entonces a hacer el buffet de otra cosa. Sabes que la bancarrota siempre existe y la ley de la bancarrota va a 1800, o sea, va para atrás. ¿Por qué? Porque la economía siempre tiene problemas. Y te digo que no depende en la educación tampoco. No tiene que ver que situaciones de la vida Exacto. que uno Que no puedes los evitar. espera. Exacto. Y es una herramienta que gracias a Dios existe No, es para cierto. darle la solución a las personas. No, tienes mucha razón. A lo que iba sobre los adolescentes, ¿verdad? Sí. Que ya se ven y muchas Están veces empezando. sin responsabilidades, no pagan casa, no pagan mortgage, agua, luz, todo lo que tú y yo sabemos. Ni los tú y yo tenis o los sabemos. zapatos. Exacto. Y creen que es un pedazo de plástico que mágicamente se llena de dinero, ¿no? Que empecemos en las escuelas muchas veces a que se dé este tipo de información, pero para los papás es bueno empezarles a crear este hábito y, por ejemplo, también ayudarlos a tener este crédito saludable. Sí, yo pienso que es muy importante y va a ayudar para que se informen y entiendan cómo es el proceso. Y así pueden manejarlo de una manera que si algún día la vida sucede, hay soluciones, pero no quisiera llegar ahí y esto es lo que voy a hacer yo de mi parte para poder evitarlo y manejar mis finanzas y mis obligaciones. Total.
Cuéntame alguna historia anónima, obvio, de éxito total que tú hayas dicho, wow, lo logramos, que fue así como... Yo tengo una que me encanta y después voy a permitir a Jessica porque ella también tiene. Nunca se me olvida. Este cliente tenía una casa. Y digo que tenía porque cuando llega a nosotros, se entera que la casa se vendió en la subasta hace 2 días. Y yo pensé en ese entonces que ya su casa, su vivienda, o sea, yo digo, pero ¿cómo usted no sabía? No, bueno, me llegaban Y la papel. dejó de pagar por Él mucho había dejado de tiempo. pagar, pero él pensó que como él estaba lidiando con el banco directamente, que el proceso de foreclosure estaba frenado. Ese fue su... Era un joven, yo creo que él tenía como 27 años. Y tenía una hija menor y bueno, estaba trabajando, pero sucedió ciertas cosas donde él perdió unas horas y se atrasó en los pagos. En conclusión, nosotros hicimos bancarrota de emergencia, porque hay un proceso del momento que se vende esa casa en la subasta hasta que pase el título, hay 10 días. Y esto fue algo que yo aprendí, esto fue hace años. Ajá. Yo le dije, usted perdió la casa, pero vamos a intentar. Bueno, hicimos la bancarrota. El juez nos dio la orden que como él está haciendo bancarrota y el título legalmente no ha pasado, esa casa entra a la bancarrota. Aplicamos para modificar el préstamo, que tampoco siempre se da. Wow. El banco le aprueba la modificación y este señor salvó su casa con una modificación de préstamo, teniendo la casa ya vendida en la subasta. Wow. Y eso para mí es una historia que yo, muy orgullosa, muy feliz. Él nos agradecía siempre. Gracias, salvaste mi casa para mi hija. Algo que él pensó que estaba No, y es que perdido. la casa es ese sueño americano del que Por todos supuesto, hablamos. es tu techo, como yo le digo a la gente, usted vive ahí, vamos a luchar. Qué bueno. Y Jessica, Y como esa tenemos muchas. La que se me ocurren a mí son iguales. Una señora que no paga su casa desde el 2011, la tuvimos recientemente. Y pobrecita, ha tenido 1000 cosas, cáncer, ha tenido de todo. Sí. Los El esposo hijos se le murió. Sí, ¿te y los acuerdas? hijos son los únicos que la tratan de ayudar. Y yo y Heaven decíamos, ¿cómo vamos a obtener? Porque ya para ponerte al día es imposible. Tus Casi ingresos, 15 años con tus pagos ingresos no atrasados. están ahí. Es una persona mayor, los hijos tampoco. Bueno, vamos a aplicar para una modificación. Vamos a ver, nosotros, ojalá, por Dios, por favor, no sé si se la van a dar. Imagínate Pero tantos vamos a años. tratar. Se la dieron por 4%, que ni se escucha en estos días. Ahora el interés está a 6% y nosotras no podíamos creerlos. Estaba un poco alto, creo que estaban $4,000 al mes, pero incluía los taxes y el seguro. Y la señora eran como 5 cuartos. No, y entonces ella rentó 2 habitaciones Qué bueno. y le sobraba. Y la otra opción era ponerse al día. Iban a ser más, porque imagínate, desde el 2011 que no la paga. En la mente de ella era un poquito alto, porque antes la hipoteca era $1,000, para ella $4,000, pero imagínate con todos esos atrasos. Recuperar y cuando su ella vio que casa. tenía la opción de vender sus 2 de rentar sus 2 cuarticos, resolvió todo su problema y le sobró. No, increíble. De verdad es muy gratificante Sí, saber esa es la palabra. que hay opciones. Hay gente que simplemente ve el túnel y es como Y que se vas cierran. cayendo ¿sabes? Al vacío. Pero entonces ahí es donde viene Del Pino a Granados y te Para ayuda. bancarrota no hay otra. Y tratamos de que los clientes vean eso desde un principio, desde la primera cita, pero a veces no se dan cuenta hasta el final que que van a empezar de nuevo, hasta que ellos no van por esta experiencia, no se dan cuenta. No, y lo más lindo que siempre yo escucho de los clientes, y ya he escuchado esta frase tantas veces que ya yo la repito, ¿no? Porque, en serio, ay, abogada, si yo hubiese sabido esto, lo hubiese hecho mucho más antes. Que la gente Y eso de verdad, a mí me da también más gratificación, porque yo digo, es cierto, esto ayuda, esta es la solución. Y para las personas que se ven con ese tunnel vision, que no saben. Yo le estaba diciendo a Haven hoy, me gusta ser abogada de bancarrota porque buscamos las soluciones donde no las hay. Sí. A ver si hacíamos divorcio, ¿sabe? Todavía hacemos unos cuantos, pero nos dedicábamos a divorcio y nunca
Era No todo el difícil mundo va a porque estar, no todo el mundo va a la estar familia toda contento. adoloría. Cuando mucho hay frío. niños, sobre todo, es difícil. Tú a veces vas para la casa y tú no te sientes como que, ¿me entiendes? Que has hecho lo mejor. Con bancarrota no, con bancarrota le salvamos la casa, salvamos el carro, empiezas de nuevo Ya con tus concluí, deudas. Gracias. Nosotros, No, de verdad las felicito, chicas. A ustedes, aparte de que las vemos constantemente, ¿verdad? En el Palmetto, en las vías, en comerciales. Genuinamente ustedes tienen esas ganas de ayudar a la gente y por eso, de verdad, que era tan importante para mí tenerlas aquí, que la gente sepa que hay una opción, que no están solos. Tienen todos sus datos y formas de comunicarse con ustedes a través de las redes, de su website, y de su tenemos teléfono. oficinas en Orlando, Fort Myers y Miami. Y la consulta es gratis. Llámenos, nosotros vamos a revisar todo el caso, vemos si es la mejor opción, si hay otras opciones. Siempre te vamos a decir qué es lo mejor para cada uno. Qué bueno, muchísimas gracias. Algo que se me haya pasado, algo que quieran incluir, por favor, que es importante para la comunidad, recordarles. Simplemente que sí existe un nuevo comienzo. Y no crean los mitos, hay muchos mitos. Sí. Infórmense correctamente, nos pueden llamar para esa consulta. Pues ahí las tienen. Muchísimas gracias, A ti, Haven, Gina. Jessica, Del Pino, en Granados, porque en bancarrota No hay otra. otra.